Muy buenos días a todos. Quería hablar hoy sobre un tema que yo creo que en profundidad no he tocado en todos los años que llevo predicando y dando charlas. Y es específicamente el momento del exilio del pueblo elegido en Babilonia. Este tema es muy interesante porque es la experiencia del exilio, la experiencia del que lo ha perdido todo. El pueblo elegido de Dios que siente el rechazo de su Padre en los cielos. El pueblo que tenía a Dios de su lado y que le había asegurado el Señor victorias contra sus enemigos, victorias materiales, y que por su infidelidad tiene que saborear la derrota, y la derrota total. No hace falta que diga la enseñanza que tiene todo esto para todos nosotros. La historia del pueblo de Israel, en el fondo, es mi historia personal. Es la historia de mis victorias y mis derrotas, de mis momentos de fervor, de acercamiento a Dios y de mis momentos de alejamiento, de enfriamiento y hasta de pequeñas idolatrías. El exilio. Toda una experiencia. ¿Cuántas veces me he encontrado en mi vida sacerdotal con personas que han amado mucho a Dios, hacían retiros, hacían mucha oración diaria, y después de años de vida fervorosa, la experiencia del exilio, la experiencia de Babilonia, la experiencia de cuánto amé yo a Dios, y fíjese cómo estoy ahora, ni misa los domingos. Leer toda esa parte de la Biblia, repartida en varios libros, es una enseñanza para mí. Lo mismo que Jesús contaba parábolas, leer ese hecho histórico también conlleva un sermón. La etapa justo final de la dinastía davídica en el trono no me aclaraba yo durante muchos años, porque es una etapa complicada. Ahora ya sí que estoy más al tanto de todos los hechos que sucedieron en Israel y alrededor de Israel. 587 a.C. es la toma de Jerusalén, la toma y la destrucción del templo. Joaquín es el penúltimo rey de Judá y es llevado prisionero a Babilonia. Los babilonios pondrán como un rey vasallo a Sedecías. Joaquín conoció el saqueo y la prisión. Sedecías conocerá un castigo mucho peor, le sacarán los ojos y la ciudad será destruida y el templo también. El reino de Judá en esa época no está claro cuántos habitantes tenía, pero estamos hablando de un reino de Judá en torno a unas 100.000 personas. Jerusalén quizás tenía unos 10.000 habitantes, pero son cifras muy especulativas. Fijaos, 100.000, 120.000 habitantes en el reino de Judá. Y el reino de Israel había sido tomado antes. El reino de Israel era el que estaba al norte. Al norte estaba el reino de Israel, al sur estaba el reino de Judá, con Jerusalén.
El reino de Israel había sido tomado años antes, las deportaciones habían sido masivas, va a conocer posteriormente una colonización muy grande de los israelitas que quedaban allí y los que iban a venir de fuera. De hecho, iban a perder su propia lengua. A partir de entonces hablarán el samaritano, un arameo, con mezclas de lo que quedara allí como sustrato lingüístico, pero arameo, al fin y al cabo. La palabra samaritano para los judíos lo decía todo, unos paganos, pero es verdad, eran de la familia, es verdad que eran los que habían quedado, que al final se habían mezclado con los colonos. En ese sentido, conocer esta época nos lleva a entender el porqué de esa enemistad tan grande que hubo entre samaritanos y judíos. Los samaritanos son los israelitas mezclados con los colonos que habían enviado los asirios. Y ya la pureza de la religión no era tan perfecta como cuando entraron en tiempos de Josué. Como os podéis imaginar, ese amor a Dios, esa época de juventud, pues se había perdido. 100.000, 120.000 personas en el reino de Judá. Ahora hablo de memoria, pero creo recordar que de Egipto habían salido 500.000 hombres, 500.000 varones. Ya solamente la cifra de lo que era el reino de Judá nos da a entender lo mal que le habían ido las cosas al pueblo elegido. Habían descendido en número, habían pasado por guerras entre ellos mismos. Ellos, a los que se les dio la tierra prometida para vivir en la paz de Dios, pues habían guerreado entre sí. Y después, con la infidelidad, habían sufrido pues los ataques de Egipto. El Egipto del que habían salido, pasados muchos siglos, fue avanzando hacia Levante, conquistando tierras filisteas, conquistando también ataques a Israel. En su camino, además, hacia la tierra de los asirios, Israel era un reino sin tanta importancia en el camino. Después había sufrido Israel ataques de los asirios. Fruto de todas estas luchas, la población había menguado. Después de tantos siglos de salir de Egipto, Israel está débil, tiene pocos habitantes. Qué situación tan desesperanzadora. Cuánta gente debió sentir que se le tambaleaba la fe. Hemos hablado tanto de Dios, del poder de Dios, y aquí estamos nosotros siendo un juguete entre estas dos potencias, teniendo que pagar un durísimo tributo de plata y oro a Egipto. Y después, cuando rompen la alianza con ellos porque piensan que van a perder en su lucha con Asiria, un gran pago a Siria. Sustituyeron la fe en Dios por las seguridades humanas. Sustituyeron la roca inamovible que tantas veces les había mostrado la victoria por la seguridad del soborno. Era una época de falta de fe en el Señor, una época de desilusión. Muy lejos quedaban los tiempos gloriosos de David y Salomón, en que la construcción del templo era el signo evidente de esa fe
confiar del todo en Dios. Y ahora confiaban en Egipto, confiaban en Asiria. Les había ido de mal en peor. La experiencia del exilio, la experiencia de la sensación del abandono de Dios, pero en realidad se produce porque uno ha abandonado a Dios. No sentimos en toda esta historia la historia de nuestra alma, la historia de nuestras batallas personales, victorias y derrotas. Lo que Dios dirá a través de los profetas a Israel, nos lo podemos aplicar a nosotros sin ninguna dificultad. La historia que se contará en el libro de Reyes, todas las crónicas posteriores, son como una inmensa parábola sobre nuestra propia vida. La derrota, el abandono de Dios, el silencio del Altísimo. No solamente la derrota, el sufrimiento de la prisión, de la esclavitud. En la esclavitud del pueblo elegido vemos la esclavitud de los vicios. Triste esta situación, porque si después vemos los números que aparecen en Esdras y Nehemías, cuando retornan 70 años después, como se lo había prometido Dios, es triste, pero muchos judíos no regresaron, prefirieron quedarse en la próspera Babilonia a retornar a la tierra que su padre les había dado. Dios les había insistido mucho al salir de Egipto con Moisés: no os mezcléis con los demás pueblos. ¿Por qué? Porque si se mezclaban, vendría la mezcla también de la idolatría. Al final, en Babilonia se quedaron y la mayoría se asimilaron. Quedarán comunidades judías, pero muchos judíos acabaron mezclándose con el pueblo. Bien, en mitad de esta historia de derrota, de desilusión, los profetas. Siempre había habido profetas en Israel, siempre. Pero en la etapa en torno a la toma de Jerusalén es cuando va a haber profetas que son muy grandes. Porque antes un profeta podía dar un mensaje, podía hablar al rey Samuel, podía ungirle, podía darle consejos concretos a situaciones concretas. Tenemos en el libro de Reyes lo que le dijo Samuel a Saúl, lo que le dijo al rey a David, lo que se le dijo después a Salomón por parte de otros profetas cuando murió Samuel. Pero Dios va a abrir un nuevo capítulo y en las generaciones antes y durante el exilio va a suscitar profetas que van a dar largos mensajes y que ellos mismos van a querer que se escriba, porque se dan cuenta de que es un mensaje al pueblo y un mensaje no para ser escuchado una vez, haz esto en esta batalla, haz lo otro, sino para ser meditado, orado. Y así estarán Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, 4 grandes profetas y después otros profetas ya menores, Ageo, Zacarías y otros. La voz de Dios, incluso
en la desesperanza si se le quiere escuchar el mensaje de Dios. Después de lo que acabo de explicar, leer a esos profetas resulta mucho más apasionante. Es mi historia, es mi vida, son mis derrotas. Pero es una etapa compleja. Reconozco que hay otras partes de la Biblia, Génesis, Éxodo, que son más sencillas. Aquí hay que conocer, cuando uno lea a los profetas y hablan de Egipto, que era un Egipto poderoso, que llegaba hasta Siria. Un Egipto poderoso que se encaminó hacia Mesopotamia para conquistarla. La otra gran potencia, Asiria. Hay que leer los profetas sabiendo que Asiria era el gran imperio en un momento dado. Y que Israel va a estar de camino entre estas dos potencias, entre estos dos tronos, sin que les importe demasiado. Ya hemos visto que estamos hablando de un reino de Judá de unas 100.000, 120.000 personas, y un reino del norte, antes de que se produjeran las deportaciones masivas, que fuera la misma cantidad o el doble, o 150.000, tampoco era tanto. Muchos pueblos y ciudades pequeñitas, de gente muy sencilla. Pero los profetas, ya incluso entonces, Isaías sobre todo, habla de los tiempos en que vendrá el Hijo del Hombre, el ungido, el Mesías. Es curioso que insista tanto en la grandeza de esa era mesiánica, pero diga, es el Hijo del Hombre. Todos eran hijos de hombres. David, Moisés, Salomón. ¿Por qué tanta insistencia? Tanta tampoco, pero ¿por qué se le denomina varias veces el Hijo del Hombre? Pues se insiste en esa obviedad porque se habla de él de tal manera que uno lee a Isaías y uno dice, pero bueno, ¿quién va a venir al mundo? ¿Dios? ¿Dios en persona va a venir? Por eso dirá, es Hijo de Hombre. En ese momento ese pueblo tan humillado, pequeño, empobrecido, con la historia gloriosa de los tiempos de Moisés y de Salomón, los profetas van a recordar que vendrá el Mesías. No estamos hablando del orgullo de una Roma, no. Y sin embargo, los profetas dirán, aquí el Mesías, aquí saldrá la luz para todo el mundo. Ya empiezan a dar algunos un mensaje que no es solo para Israel, sino para el mundo. Las naciones del mundo afluirán a este monte. Así que, como vemos en toda esta historia, se mezclan la promesa de Dios, la tristeza, todos los elementos para delante del sagrario ir meditando el final de Reyes y los profetas. Todos hemos meditado mucho el Éxodo, todos hemos meditado mucho los escritos y la época de David y Salomón, la construcción del templo, después ya Jesús. Pero esta parte del medio sabemos olvidarla porque es más complicada, porque es triste. Los relatos gloriosos de David y Salomón son de una gran belleza, de una gran extensión. Todas las pequeñas historias de Joaquín, de Sedecías, son historias de derrota. Pero precisamente por eso nos podemos sentir más identificados, más consolados.
Hacemos bien en centrarnos en el Éxodo, en la construcción del templo que representa el fervor, el entusiasmo, la alegría de servir a Dios, los momentos de nuestra vida en que nos hemos sentido llenos de ese amor de Dios. Meditemos el exilio, meditemos la derrota y después la humildad de empezar a reconstruir, Esdras y Nehemías, la humildad de, con lo que uno tiene, ponerse en marcha. El final de toda esta historia y de estos profetas, si leyéramos los textos cronológicamente como fueron escritos, sería Esdras y Nehemías. La reconstrucción de las murallas de Jerusalén, la fortaleza, la virtud, la reconstrucción del templo, la adoración a Dios. Las murallas y el templo. No solamente la fe, no solamente la adoración, también ponerse manos a la obra y empezar a mover las piedras que reconstruyen las murallas. Por eso son 2 libros, Esdras y Nehemías, no solo uno. No se reconstruyó el templo y ya está. Hay gente que dice, sí, creo. Bueno, pero haz algo, ponte en marcha, incrementa tus virtudes, esfuérzate. No solo las murallas, lo esencial es que dentro de esas murallas esté esa adoración a Dios. Con lo cual, lo tenemos todo allí. Y para ser meditado con calma, con esperanza. Os animo a algunos de vosotros no a empezar la Biblia otra vez desde el principio. Tantas veces la gente la empieza y se queda tras unos meses pues en los primeros libros. Podéis ir directamente a la parte del exilio. Podéis ir a Reyes y leer qué pasó después del hijo de Salomón, de Roboam, las cosas malas que hizo, la acumulación de cosas malas que vinieron después. Y cuando hayáis leído esa parte de Reyes, los profetas que hablaron de esto. Si consultáis en internet, escritos del exilio, os los pondrán allí. Y después culminar todo con Esdras y Nehemías. La reconstrucción, la gloria de Dios otra vez en el templo. Pero en humildad, aquello ya no tendrá los brillos de un Salomón. La conversión, la vuelta a Dios es a veces así, humilde y sencilla. Es verdad que hay momentos en la juventud de la vida de un ser humano en que, lo he visto en tantos jóvenes, qué entusiasmo, qué fuego de amor a Dios. Y después de años de servicio a Dios, que todo se ha apagado, que solo quedan las cenizas, después de ese exilio, recomenzar, pero a veces con humildad. A veces no viene ese fervor, ese fuego del entusiasmo. No pasa nada, esfuérzate, encontrarás más y más luz caminando hacia esa luz. No te desanimes. Los comienzos, construyendo primero no el templo, sino las murallas, lo esencial, fueron tan poca cosa. Pero después el templo. Y después, poco a poco, se puso todo de nuevo a andar. Este es el mensaje que te digo para ti. Todos hemos pasado la experiencia del exilio, todos vivimos en el exilio que es la vida en la tierra, con lo cual esos libros son una enseñanza fabulosa. Y un último pensamiento, cualquiera que me diga, Padre, estoy en la noche oscura, no siento nada en la oración, todo es oscuridad, antes que estaba
embriagado del amor a Dios, me sentía como un enamorado de 18 años. La lectura del exilio, el exilio como experiencia, el exilio como un estado en el que uno se pone en las manos de Dios y dice: Señor, sácame, pero permaneceré aquí el tiempo que tú determines. Daniel dijo: 70 años estaréis hasta que podáis volver. En ese caso fueron 70 años. Cada alma tiene un tiempo en esa noche oscura, en esa falta de entusiasmo, cada uno la suya. Unos más largo, otros menos largo, pero al final vuelve a bajar la gloria de Dios al alma. Vuelve a bajar ese amor primero. A lo mejor es cierto, ya no sentimos sentir lo que uno sintió a los 18 años o a los 24, todo es más sereno. La palabra que me viene siempre a la cabeza, humildad. Pero bueno, la parte del exilio es parte de la Biblia. No todos son maravillosas, formidables victorias davídicas. También los seres humanos debemos aprender a someternos a esta experiencia en la que uno ya ha vuelto a Dios, sigue los caminos de Dios, pero ya no tiene el entusiasmo de David y de Salomón. No pasa nada, tranquilo, anda, esfuérzate. También esto es parte de la Biblia. También tu Padre Dios, después del Éxodo, después de los entusiasmos salomónicos, sabía que vendría la época babilónica. Lo que no hay que hacer, porque aquí la historia del exilio se bifurca. La historia de los que fueron fieles a Dios o volvieron a la fidelidad a Dios, y la historia de los que no volvieron del exilio, de los que se quedaron, de los que se asimilaron. ¿Cuántos cristianos que vivían, que bebían de la palabra de Dios, que vivían de la fe, al final en el exilio se asimilan a la sociedad, a todos los demás? ¿Cuántos? La historia se bifurca. No, porque realmente la historia nuestra también se bifurca. No todos volverán del exilio. De ti depende volver del exilio. Dios quiere que vuelvas. Pero tienes que ser tú el que te pongas en marcha y digas: a Jerusalén, a la adoración a Dios, a las murallas que me protegen, las virtudes, la fortaleza. Porque la persona con fe se protege de los ataques exteriores también con fortaleza. La fe lleva la virtud de la fortaleza, simbolizada por las murallas. Y dentro de la ciudad, la vida. Hay una vida. Sí, hay una vida en Babilonia, en que uno poco a poco se va haciendo como los demás y no se distingue ya en nada de los babilonios. Y hay una vida en Jerusalén que es una vida al lado del templo de Dios, que es una vida en la fe en Dios, bajo la sombra de Dios, sobre la roca. Sí, un judío totalmente asimilado a los babilonios, que acabó siendo alfarero y acabó olvidado de la fe de sus padres, ese mismo hombre, si hubiera retornado, y a lo mejor dudó si retornar con Nehemías, su vida centrada en Dios hubiera sido distinta totalmente. Así debemos ser los cristianos, en medio de la sociedad, pero no nos asimilamos a ellos. Ellos que hagan lo que les dé la gana, que nosotros tenemos muy claro en las Escrituras cuál es el camino. Y entonces
la vida en Jerusalén es otra vida. La vida del judío al lado del templo antes de Cristo ya era otra vida respecto al pagano. Cuanto más con Cristo y su venida del Espíritu Santo, con Cristo y su gracia. Todas estas realidades de Jerusalén, el templo, son realidades históricas, sucedieron, pero al mismo tiempo son enseñanza, como una inmensa parábola para los cristianos. Como si Jesús, después de contar tantas parábolas, dijera: os voy a contar algo, pero no es una parábola, es una crónica histórica. Leed esto y sacaréis enseñanzas como en una inmensa parábola. Leída así la Biblia es fascinante. Me habla a mí. Detrás de los hechos históricos, una batalla, esta decisión de este rey, las dudas de este rey si pagaba a Necao, el faraón, o después cambiaba su fidelidad hacia Nabucodonosor. Veo claramente las dudas de mi vida, las derrotas de mi vida, las victorias. También hubo reyes de la línea davídica hacia el final que dijeron: vamos a volvernos a Dios, vamos. Y tuvieron un tiempo de paz, de adoración. Qué preciosa es la dinastía de David y Salomón, leída desde el Evangelio, leída como historia personal. Qué preciosa. Es cierto que el Evangelio es el Evangelio, solo hay uno, un lugar en la Biblia en que resuena la palabra de Jesús de Nazaret en toda su pureza, belleza, claridad. Pero después el Evangelio tiene todas las ramificaciones del Nuevo Testamento, pero al mismo tiempo está rodeado como una muralla por estos escritos del Antiguo Testamento. Y cuando paseamos por la muralla para mirar al Evangelio que hay dentro, recobra un nuevo sentido todo. Todo leído desde Jesús cambia. Nada más. Me despido de vosotros. Seguro que me han escuchado un cierto número de exiliados. La vida en la tierra es un exilio, hasta que lleguemos a la Nueva Jerusalén. Y nuestro camino fuera del exilio es la vida. También esa es otra lectura de lo que acabo de decir. En el fondo todos somos exiliados. Camino de la ciudad permanente. Donde no habrá un templo, lo que habrá es el templo vivo, que es Jesucristo, y lo podremos ver y escuchar. Hasta pronto a todos, hasta pronto.